¿Cómo les va? Les saludo cordialmente, como siempre, en este nuevo capítulo de la medicina, del cáncer, de trastornos y sus soluciones. Vamos a hablar de otro tipo de situaciones. Espero que sean benéficos para ustedes, sobre todo para los estudiantes de medicina y los doctores que quieren renovar de alguna de sus conocimientos. Miren, en el primer trastorno, ese es, por ejemplo, es un colon, es a través de los problemas del funcionamiento, pues, de todo el estómago y de riñones y todo. El primero es el colon, cuando tiene un problema que se llama megacolon tóxico, básicamente. Es una complicación, pues, potencialmente mortal. De otras afecciones intestinales que ocasiona un ensanchamiento, o sea, una dilatación, básicamente, del intestino grueso en cuestión, o sea, de una hasta unos cuantos días. Por ejemplo, se va a presentar síntomas, por ejemplo, diarrea con sangre, fiebre, diarrea frecuente, frecuencia cardíaca rápida, sensibilidad al presionar, por ejemplo, el estómago, por ejemplo, la parte abdominal, un dolor precisamente abdominal, en distensión abdominal, sensibilidad abdominal, se puede presentar, por ejemplo, fiebre, una frecuencia cardíaca también rápida, inclusive un shock también. Lo que hay que hacer en términos de algunas, digamos, el médico va a tener que recetarles, no sé, algunas pruebas que hay que hacer. Primero, una radiografía abdominal, un electrolito de sangre, porque en sangre es muy importante, y un conteo sanguíneo completo. De inmediato, ¿qué hay que hacer? Ayudarlos inmediatamente con líquidos, electrolitos, con el megalocolo tóxico. Por ejemplo, otro problema del colon, que es la ileostomía también. ¿De qué se trata la ileostomía? Es una abertura en la pared abdominal que se hace durante una cirugía, por ejemplo. La cirugía, por ejemplo, de ileostomía se hace, por ejemplo, cuando los problemas con el intestino grueso no se pueden tratar sin intervención quirúrgica también. Otro problema del colon es, por ejemplo, cuando se menciona que tiene poliposis adenomatosa familiar. ¿De acuerdo? Poliposis adenomatosa familiar. Esto, mire, es una enfermedad hereditaria. Infrecuentes, por supuesto, que se incluye entre los síndromes de poliposis intestinal, caracterizada, por ejemplo, por la aparición de un gran número, o sea, no sé, más de 100 en la forma clásica, de pólipos del tipo adenomatoso, o sea, tumores benignos, por supuesto, en el colon y recto a partir, no sé, de los 20 a los 30 años, por ejemplo, ¿no? Lo que tiene que hacer esto es, por ejemplo, cuáles son los síntomas que tienen este tipo de pacientes. Una retrorragia, una rectorragia o sangrado rectal. También se va a presentar una anemia. Otros no son muy específicos. Por ejemplo, cambios en los hábitos intestinales, por ejemplo, estreñimiento también, o diarrea también, por consecuencia. También puede presentar dolores abdominales o masas abdominales palpables. Esto quiere decir pólipos en el estómago, por ejemplo, o duodeno, quistes dermoides, hipertrofia del epitelio, pigmentario de la retina, por ejemplo. Y también se les puede presentar una alteración ósea y también dental. Ok. Otro problema en el colon, es muy importante el colon, ¿no? Que tiene un problema que se llama melanosis coli, ¿ok? Tiene un colon
con melanosis coli. ¿De qué se trata esto? Mire, esto es un trastorno de pigmentación de la pared de la del colon, ¿de acuerdo? A menudo identificado en el momento de la colonoscopia, que es algo que tienen que hacerse, una colonoscopia. Es benigno, por supuesto, y puede tener la correlación significativa con la enfermedad. Mire, los detonantes de ese trastorno es, por ejemplo, el uso prolongado de laxantes y comúnmente antaquinona, que contiene laxantes, no tales como la cena y otros glucósidos vegetales. También, por ejemplo, hay algo que le va a pasar, por ejemplo, un problema que se llama apoptosis, ¿de acuerdo? Es una forma de muerte celular. Mire, las células dañadas por apoptosis, aparecen como cuerpos de pigmentación oscura que pueden ser absorbidos por las células emigrantes conocidas como macrófagos, por ejemplo, ¿no? Miren, por ejemplo, la melanosis coli es a menudo detectada, por supuesto, en un estudio de pacientes, no sé, con estreñimiento de larga duración. También junto a por ejemplo, una historia de pacientes, digamos, con estreñimiento de larga duración también, junto a una historia de uso crónico, por ejemplo, de laxantes, antiaquinónicos, o sea, incluyendo, por ejemplo, la cáscara sagrada, ¿no? No sé, cena, y el ruibarbo también. Y pueden desaparecer también, no sé, a los pocos meses, si se termina el uso de laxantes también. Otro problema del colon, por ejemplo, se llama colitis, es muy importante, colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es una afección a la cual el revestimiento del intestino grueso, o sea, el colon y el recto resultan inflamados. ¿Cuáles son los síntomas que van a aparecer? Por lo pronto, dolor abdominal, número uno. O sea, el área ventral, por supuesto. Y cólicos también, digamos, un sonido de gorgoteo o chapoteo que se escucha, no sé, sobre el intestino. También puede presentar sangre y pus en las heces, en el excremento. Diarrea también, desde solo unos cuantos episodios a diarrea muy frecuente. Además, fiebre, ¿eh? Se va a presentar fiebre. O sea, es una sensación de que necesita evacuarlos a las heces, aunque los intestinos ya estén vacíos, ese es un problema. Puede implicar, por ejemplo, un esfuerzo, dolor y cólicos, al tenesco, por supuesto, una pérdida de peso, inclusive. ¿Qué es lo que hay que hacer con este trastorno? Pues controlar los ataques agudos, prevenir los ataques repetitivos, o sea, ayudar a cicatrizar el colon sobre todo en episodios graves. Puede necesitar, por ejemplo, tratamiento en un hospital cuando es de gravedad. Es muy posible que sea necesario llevarlo a un hospital para que lo traten. O sea, el médico puede, por ejemplo, recetar corticosteroides también en ese momento. Otro problema del colon es, por ejemplo, la melanosis coli, ¿de acuerdo? También pseudomelanosis coli. Es un trastorno de pigmentación de la pared del colon. O sea, no sé, a menudo identificado en el momento de la colonoscopia, cuando les hagan una colonoscopia. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se produce este trastorno, por ejemplo, ¿no? Yo se los dije de alguna manera, pero bueno, es un uso prolongado de laxantes. Vamos a evitar los laxantes. Y comúnmente antaquinona, que contiene laxantes
tal-L-tonosena y otros glucósidos vegetales. Miren, los compuestos activos resultantes causan daño, ¿a qué? Pues a las células en el revestimiento del intestino y conduce entonces a una apoptosis. Es una muerte, es una forma de muerte celular. Se los comento, porque es fácil decirlo, pero también hay que detectarlo perfectamente. Por ejemplo, miren, hay una enfermedad, las enfermedades tratadas, por ejemplo, por un coloproctólogo, ¿de acuerdo? Las enfermedades tratadas por un coloproctólogo es básicamente un manejo de ostomías, colonoscopía, cirugía, por ejemplo, laparoscópica, manometría anal, una disfunción del piso pélvico y la defecografía, ¿ok? Esto crea una incontinencia fecal y estreñimiento, por supuesto, ¿no? También se puede producir hemorroides o una enfermedad hemorroidal. Otros síntomas, por ejemplo, una fisura anal, abscesos, fístulas, infecciones anorrectales, dermatosis perianales, prolapso y úlcera rectal. También se les puede presentar tumores del colon recto y ano. O sea, lesiones, por ejemplo, rectoanales por radioterapia, posiblemente, o enfermedades del apéndice secal. También se le puede presentar una endometriosis colorectal. También se presenta, por ejemplo, en divertículos del colon, complicaciones quirúrgicas en la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, ¿no? O sea, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, por ejemplo, colitis indeterminada, lo que yo recuerdo, que es una inflamatoria intestinal. Por ejemplo, la angiodisplasias del colon. Eso es muy común, es muy común. También pólipos del colon y recto. Cáncer de colon, recto, llano, vólvulo y retocele también. Bueno, tiene que hacer un análisis muy suficiente, ¿no? Porque el coloproctólogo son las enfermedades que va a tratar y además es un especialista. Entonces, habría ahí con un coloproctólogo para que determine muy bien la enfermedad del paciente. Otro problema en el colon es una enfermedad inflamatoria. ¿De qué se trata la enfermedad inflamatoria del colon? Pues son problemas, por ejemplo, que afectan predominantemente al intestino y que se caracterizan porque producen una inflamación crónica, o sea, que no tiende a la curación, básicamente, ¿no? Los síntomas van a ser, por ejemplo, diarrea, pérdida de peso, debilidad, y la afectación del estado en general. Inclusive se presenta, por ejemplo, estreñimiento también. También dolores articulares, piedras en el riñón o vesícula. En la colitis, por ejemplo, ulcerosa, además son típicas las retrogradias, retroragias, rectoragias, así se llama, ¿eh? Y en la enfermedad de Crohn, que es frecuente el dolor abdominal, ¿de acuerdo? En una y otra pueden aparecer, por ejemplo, manifestaciones extraintestinales como inflamación no sé, de los ojos, por ejemplo, de la piel o las articulaciones inclusive. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo los van a tratar? Bueno, hay un tratamiento, por ejemplo, farmacológico, pero en ambas partes es importante el apoyo personal, o sea, social y familiar al paciente. Es muy importante. Así como, por ejemplo, una alimentación adecuada. Otro problema, otro trastorno un trastorno digestivo que se llama abetalipoproteinemia, fíjense, abetalipoproteinemia, así es un problema digestivo.
Es, por ejemplo, de origen genético y afecta al tracto digestivo también, cuya principal característica, por ejemplo, es la incapacidad que tiene el organismo al absorber adecuadamente los componentes grasos del alimento a través del intestino, lo que tiene como consecuencia, no sé, la producción de heces grasosas, o sea, estartorrea también. También se puede presentar, por ejemplo, un retraso en el desarrollo durante la lactancia, por ejemplo. Heces anormales, no sé, excesivamente grasosas, fétidas y espumosas, es la muestra de cómo está muy mal. O también otra se va a presentar, por ejemplo, una dificultad para hablar también. Imagínense nada más. Ese es un caso raro, pero sí es posible. ¿eh? También se va a presentar una coordinación y equilibrio y sobre todo debilidad muscular que conlleva, no sé, a una curvatura de la columna. Lo que hay que hacer, por ejemplo, por lo pronto, tener una dieta baja en grasas para evitar los síntomas digestivos. Y por supuesto, el uso de suplementos vitamínicos también. Hay un trastorno que se llama diverticulitis. Este es muy importante. El diverticulitis. ¿Qué es el diverticulitis? Pequeñas bolsas o sacos del revestimiento interno de los intestinos. Eso es la diverticulosis. ¿Para qué? Pues son los lo que, digamos, que puedan, produyen y resultan, por ejemplo, inflamados o infectados, que tienen también, por ejemplo, sensibilidad, generalmente en el lado inferior izquierdo del abdomen. Otra cosa que se puede presentar es una distensión o gases también, fiebre y escalofríos, náuseas y vómitos, pérdida de peso, no sentir hambre y no comer, simplemente. El tratamiento de la diverticulosis depende de la gravedad de los síntomas, básicamente. O sea, por lo pronto, lo que tienen que hacer es descansar en la cama y posiblemente usar una almohadilla térmica en el abdomen. Tomar analgésicos, pregúntele a su médico cuáles debe usar, por supuesto, y beber solo líquidos durante, no sé, 1 o 2 días. Y más adelante, lentamente, empezar a tomar líquidos más espesos. Y luego, pues, poder ingerir alimentos. Eso que los diga el médico, en este tipo de trastorno. Otra cosa es, por ejemplo, la digestión dispepsia. Es un trastorno de la secreción, motilidad o sensibilidad gástrica que perturben la digestión. O sea, designa cualquier alteración funcional asociada al aparato digestivo. La mayor parte de los ataques de indigestión están relacionados con la comida o con la bebida ingerida. Hay que importar de dónde viene el proceso para una digestión dispepsia, por supuesto. Otra cosa es la disfagia, o sea, la deglución. Por ejemplo, una dificultad para comer. Esta dificultad puede ir acompañada de dolores, inclusive a veces lacinantes, o sea, una disfagia dolorosa o dinofagia, por ejemplo. Lo que van a padecer ustedes, por ejemplo, una molestia o dolor al tragar, una expulsión de los alimentos de la boca o rechazo con la lengua. También un aumento del tiempo que dura la deglución con masticación prolongada, babeo inadecuado, cierre labial. Otra cosa, la presencia de residuos de alimento en la boca o de la lengua. También una regurgitación, o sea, un vómito del alimento hacia la nariz también. Una sensación de atasco en la garganta, una necesidad de tragar repetidas veces, también un carraspeo continuo o frecuente,
tos durante o después de la ingesta, por ejemplo, de comer. También un atragantamiento con determinadas consistencias y una deglución fraccionada necesaria, por ejemplo, para fragmentar el bolo y de tragarlo en varios intentos. También va a presentarse una voz húmeda, bronquitis o neumonía de repetición. ¿De acuerdo? Lo que tiene que hacer es, por ejemplo, evitar la ingesta de picantes, por ejemplo, excitantes, alcohol y no sé, y cualquier otro factor que pueda interferir en el proceso de deglución. O sea, adaptar la textura de los alimentos y líquidos, por ejemplo, a los que la persona mejor degluta. Más que nada, ¿no? O sea, tenemos facilitarle al paciente el poder comer. Por ejemplo, ustedes deben utilizar para ello, no sé, agentes espesantes, duración y también similares, ¿de acuerdo? Utilizar, por ejemplo, una sonda nasogástrica, un delgado tubo desde la nariz hasta el estómago, ya en un caso dado, ¿no? Por el que se introducen, por ejemplo, los alimentos y las bebidas. También deben realizar, por ejemplo, una gastrotomía, no sé, una leve intervención de cirugía que introduce una sonda directa al estómago a través o sea, de la pared anterior del abdomen y por lo que se realiza parte o toda la alimentación y bebida. Eso lo va a determinar el médico, cuando ya sea inevitable, ¿no? Miren, hay una infección intestinal que se llama, por ejemplo, la disentería. Es un trastorno inflamatorio del intestino, especialmente del colon. Se produce, por ejemplo, una diarrea grave que contiene moco o también sangre en las heces. También se puede producir fiebre. O sea, se presenta, por ejemplo, justamente alcanzando los 40 grados. Imagínense nada más. Una mialgia, astenia, diarrea acuosa con cólico, sangrado, es como un dato predominante, ¿no? Moco, pus, tenesmo, cefalia, dolor de cabeza, dolor abdominal también, vómito también. Son los síntomas que van a padecer. Es muy importante aquí determinar si es de origen bacteriano o parasitario. ¿De acuerdo? Digo, ¿para qué? Pues para determinar el tratamiento, no sé, con antibióticos o medicamentos pues, de acuerdo a su problema. Por eso tenemos que determinar primero si es de origen bacteriano o parasitario. Es muy importante decirlo. Bueno, un buen médico lo va a determinar. Si no, se lo van a recaudar, ¿no? Para diferenciar pues, no sé, la que van a recetarles, ¿no? Miren, hay un problema, otro trastorno que se llama una enfermedad diverticular, una enfermedad de diverticular. Rápidamente, es la presencia de divertículos en la pared del colon, debido al aumento de la presión intraluminal, generalmente secundaria o disminución de la fibra dietaria. ¿Cuál es el síntoma? No sé, una pulsión de la mucosa a través de las capas musculares, colónicas, en sus puntos débiles, ¿no? Mire, por ejemplo, les digo, una digestión con dispepsia es importante, ¿no? Es un trastorno de la secreción, motilidad o sensibilidad gástricas que perturben la digestión benigna y curable. Ustedes van a hacer los síntomas que van a padecer, sobre todo en la digestión con dispepsia, es ardores o acidez. También eructos, distensión gaseosa, flatulencia, sensación de plenitud o presión abdominal. También náuseas y vómitos. Miren, la indigestión más frecuente es el resultado de una comida copiosa. Sí, porque es una indigestión, una indigestión. Entonces, una comida que se les pasó a la mano de comer, ya no tienen muchas ganas, pero
le metieron sabrobo para la comida, ¿no? Bueno, miren, hay una enfermedad que ya se los había comentado tanto, una enfermedad diverticular. ¿Qué es la enfermedad diverticular? Presenta principalmente en pacientes mayores de 50 años y se caracteriza, por ejemplo, por la inflamación de los divertículos, que son pequeñas formaciones seculares ubicadas por ejemplo, en la pared del colon, saculares. Las personas con diverticulosis con frecuencia no tienen ningún síntoma, ¿de acuerdo? Pero pueden presentar distensión y cólitos en la parte baja del abdomen. En muy pocas ocasiones, ellas pueden notar sangre, por ejemplo, se puede notar sangre en el excremento o en las heces, por ejemplo, o en el papel higiénico también, es algo de sangre, ¿no? Una sensibilidad generalmente sobre todo en el lado inferior izquierdo del abdomen, una distensión o gases. Igualmente, fiebre y escalofríos también. Les puede salir escalofríos. Y tiene que tener mucho cuidado para detectar esto y podérselo decir a un médico. También pueden presentarse como náuseas, vómitos, pérdida de peso. Por ejemplo, no sentir hambre y no comer también. Como les digo, sangre en los excrementos, en las heces, una fiebre por encima de 78 grados centígrados, ¿no? Pero que no desaparece, es importante, ¿no? También, como se repito, náuseas, vómitos o escalofríos también, puntualizando eso, que es muy, muy probable. Oye, ¿por qué tengo náuseas, vómitos y escalofríos? Pues es por esto. Luego tener paralelamente un dolor de espalda o abdominal también, repentino, que empeora o es muy intenso. Por ejemplo, mire, hay un trastorno que se llama un divertículo de Meckel. Un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un pequeño saco ciego presente en el intestino delgado. O sea, sobre todo cuando se nace, cuando un bebé nace y tiene ese pequeño problema. Es un órgano vestigial del conducto onfalomesentérico. Bueno, es una cosa así, ¿no? Y es la malformación más frecuente del tracto gastrointestinal. Está presente, por ejemplo, en aproximadamente, no sé, el 2% de la población. No es mucho, pero podría pasarle a ustedes, ¿sabe? O en su familia, ¿no? Miren, hay un problema, un trastorno que es clásico para todos los seres humanos, ¿no? Que estamos, la presencia de diarrea. ¿Qué significa la diarrea? Porque es muy fácil. Si tengo diarrea y ya. Es cuando uno expulsa heces acuosas o sueltas, ¿de acuerdo? Una disminución, por ejemplo, de la orina, en el caso de los bebés, o sea, menos pañales mojados en los bebés, por así decirlo, ¿no? Vértigo, mareo, boca secas, ojos hundidos, pocas lágrimas al llorar. Hay que solicitar un médico inmediatamente cuando es un bebé, inmediatamente, ¿no? Porque, sobre todo si presenta sangre o pus en los excrementos o en las heces, pues, por lo menos cuando tienen heces negras también. También presenta dolor de estómago que no desaparece, o sea, después de la defecación. Entonces, si tiene síntomas de deshidratación, o sea, sed, vértigo y mareo, si tiene diarrea con una fiebre por encima de 38 grados, o hasta 40 grados en niños, o pues también posiblemente porque ha viajado recientemente a un país extranjero y presentó diarrea. ¿De acuerdo? Mire, ¿cuál es lo que produce? Lo que produce, los síntomas que producen esto. ¿Cuáles son los detonantes? ¿Qué es lo que produce las diarreas? Muchas cosas. Más que nada, por ejemplo, una celiaquia, enfermedades intestinales,
inflamatorias, por supuesto, una enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, un síndrome de intestino irritable, intolerancia a la lactosa, una lactosa es muy, muy importante, esta causa problemas con la leche, ¿okay? Y otros productos lácteos. También se produce por, no sé, por síndromes de malabsorción. Las causas menos comunes de diarrea abarcan, por ejemplo, intestinos, extirpación parcial del estómago, la gastrectomía o del intestino delgado, por ejemplo. Inclusive también lo produce la radioterapia, por supuesto. Digo, los que tienen que utilizar radioterapia para cáncer o cualquier cosa, es una diarrea asegurada, ¿no? Mire, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con el que tiene diarrea, lo que tienen que hacer es beber mucho líquido para prevenir la deshidratación. Eso es un problema colateral, pero muy grave. La deshidratación. Es decir, que su cuerpo no tiene la cantidad adecuada de agua y líquidos. Entonces, ¿qué alimentos debe o no debe comer? Por ejemplo, ¿qué hacer si está en periodos de lactancia? Por así decirlo, ¿a qué signos del peligro debe estar atento? Lo que tiene que evitar son medicamentos para la diarrea que puedan comprar sin necesidad de receta médica, a menos que el médico lo autorice a utilizarlos. Estos medicamentos pueden empeorar, no sé, algunas infecciones. O sea, si están, se van a autorrecitar, pues, van a producir nuevas infecciones o mayores problemas. Es, por ejemplo, ¿de qué se trata la deshidratación? Ahora que estoy hablándole de la deshidratarse, si no se toma mucha agua. Mire, la deshidratación. El cuerpo, por ejemplo, no tiene tanta agua y líquidos como debiera. La deshidratación puede ser leve, moderada o grave. Todo depende de la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. O sea, cuando es grave, la deshidratación es una emergencia potencialmente mortal. Grábenselo. Cuando es grave, la deshidratación es una emergencia potencialmente mortal. ¿Cómo se va, cuáles son los síntomas? Pues la boca pegajosa o reseca, un letargo o coma, ya con una deshidratación severa, ¿no? Una ausencia o disminución del gasto urinario. O sea, la orina aparece de color, por ejemplo, amarillo oscuro. Una ausencia de lágrimas también, ojos hundidos, fontanelas hundidas, es el punto blando de la parte superior de la cabeza, en el bebé, por supuesto, arriba de la cabeza. También, por ejemplo, tomar líquidos, o sea, generalmente es suficiente, una recomendación. Sobre todo en caso de una deshidratación leve. Por ejemplo, es mejor tomar, por ejemplo, pequeñas cantidades de líquido frecuentemente. No sé, utilizando una cuchara o una jeringa, por ejemplo, en el caso de los bebés o en los niños que no pueden tragar, una jeringa. Bueno, claro, por supuesto, sin la aguja, por supuesto. En vez de tratar de forzar, por ejemplo, una gran cantidad de líquido de una sola vez, poco a poco. Mire, la ingesta de grandes cantidades de líquido de una sola vez puede producir más vómitos. Por eso se lo digo. No se aceleren en ese sentido. Soluciones de electrolitos, por ejemplo, o las paletas de helado son muy efectivas y están disponibles, por ejemplo, en las farmacias, por ejemplo, en las farmacias. Las bebidas, por ejemplo, para deportistas contienen mucho azúcar y pueden causar o empeorar la diarrea. Abusados con estos, ¿eh? Las bebidas para deportistas contienen mucho azúcar y pueden causar o empeorar la diarrea. Igualmente, por ejemplo, si deben evitar, por ejemplo, no sé, el uso del agua como primer recurso o reemplazo de líquidos en bebés y niños. No, hay muchos para hidratar que se venden en cualquier farmacia o en alguna tienda, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué pasa, por ejemplo, con la diarrea? Pero siempre que tenga un síndrome disentérico, ¿ok? Una diarrea con síndrome de disentérico. ¿De qué se trata esto? Mire, se caracteriza porque el paciente tiene diarrea acompañada de mucosidades y sangre también. O sea, también se presenta, no sé, un dolor abdominal de tipo cólico, pujo y tenesmo rectal. Puede existir inclusive fiebre también, ¿no? Cuando hay un dolor abdominal, por ejemplo, cuando un abdomen tiene dolor abdominal, pues pueden hacer muchas cosas, pueden suceder muchas cosas. Entonces, hay que tomarlo muy, muy en cuenta. El dolor abdominal en el abdomen es el dolor que se siente, por ejemplo, en el área entre el pecho y la ingle, a menudo denominado región estomacal o vientre, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, sentir dolor abdominal fuerte si tiene gases o cólicos estomacales. O sea, debido, ¿por qué? Por una gastroenteritis viral, que es algo que tiene que revisarse. No sé, o también puede presentarse un estreñimiento, un síndrome de intestino irritable, alergias o intolerancia a medicamentos, como la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, una intoxicación alimentaria, también una gastroenteritis vírica epidémica. Otras posibles causas incluyen, por ejemplo, la apendicitis, el aneurisma aórtico abdominal, es un abultamiento y debilitación de la arteria, o sea, la más importante del cuerpo. También una oclusión o bloqueo intestinal también puede suceder por eso. Son detonantes, ¿no? Por ejemplo, una oclusión, un bloqueo intestinal, un cáncer, no sé, del estómago, el colon, el intestino grueso y otros órganos. Por ejemplo, colecistitis, que ya les había comentado, que es una inflamación de la vesícula. O sea, con o sin cálculos. Hay que determinarlo muy bien. Esto se trata de una disminución del riesgo sanguíneo, ¿de acuerdo? Sobre todo los intestinos, pues, que se llama isquemia intestinal. Isquemia intestinal. También puede producir, por ejemplo, una diverticulitis, la inflamación o infección del colon. También la acidez gástrica, la indigestión, o reflujo gastroesofágico, la enfermedad intestinal inflamatoria, que es la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa también. Otro problema es, por ejemplo, los cálculos renales, la pancreatitis, que es la inflamación, la infección del páncreas, ¿no? Inclusive úlceras, la presencia de úlceras también, ¿no? Mire, actualmente está, por ejemplo, recibiendo tratamiento para el cáncer. Por ejemplo, si padece cáncer, es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que es incapaz de evacuar las heces, que tiene problemas cancerígenos. Especialmente si también está vomitando, también. Está vomitando sangre o presenta sangres en las heces. En especial si son de color rojo brillante, marrón o negro oscuro. Y sobre todo son pegajosas. También tiene dolor, por ejemplo, en el tórax, el cuello o los hombros. Se presenta, por ejemplo, un dolor abdominal fuerte y repentino, por supuesto, ¿no? Tiene dolor entre los omóplatos, por supuesto, con náuseas. Luego, su vientre está rígido, duro y sensible al tacto. Está, o podría estar también en embarazo, también, ¿eh? Luego, después, posiblemente tuvo una lesión, se le siente en el abdomen, o tiene dificultad para respirar. Mire, la verdad, llame a su médico si presenta, por ejemplo, molestia abdominal que dura una semana o más, un dolor abdominal que no mejora de 24 a 48 horas y que está volviendo más intenso y frecuente y ocurre con náuseas y vómitos.
También, si tienen, por ejemplo, una distensión abdominal que persiste por más de 2 días, por ejemplo, una sensación de ardor, por ejemplo, al orinar, o micción frecuente, o por supuesto una diarrea que tiene más de 5 días. O sea, ir al médico inmediatamente, o traer un médico, ¿no? A su casa. También, sobre todo si tiene fiebre, más arriba de 38 grados. Y para los adultos, hasta 38 grados centígrados. Bueno, eso para los niños 38 y adultos más de 37, por ser diferentes, digamos, estacionamientos diferentes. Mire, por sobre todo, cuando existe un dolor, inapetencia prolongada, sangrado vaginal prolongado, una pérdida de peso inexplicable. Por eso hay que ir al médico inmediatamente. Sobre todo de acuerdo al trastorno, establecer el tratamiento. O sea, cuando el médico establezca muy bien, lo identifique muy bien el trastorno, entonces va a poder tratarlo de una manera adecuada. Es lo más importante. Hay otro trastorno que se llama un estómago con reflujo. Ya lo han de haber escuchado. Miren, el reflujo puede ser asintomático. Significa ir en contra de un flujo. Por ejemplo, no sé, la tirosis es el síntoma más frecuente. ¿De acuerdo? Pudiendo aparecer, por ejemplo, también regurgitación, o sea, dolor torácico o disfagia. La odinofagia es un dolor con la deglución, ¿de acuerdo? Hemorragias, faringitis, laringitis, por así decirlo, no sé, crisis en broncoespanso, o sea, similares a las crisis asmáticas, por ejemplo, ¿no? También puede presentarse, por ejemplo, neumonías aspirativas o incluso fibrosis pulmonar, agruras, por ejemplo, pirosis, tos crónica que dura más de un mes, imagínense nada más. También si le falta el aire, a causa de un broncoespasmo, por ejemplo, una dificultad para tragar, lo que les digo ya, la disfagia, y en los casos más graves es el dolor al tragar o la odinofagia o dolor en el pecho que se puede extender al cuello, ¿de acuerdo? Y la mandíbula también. Pues esto se trata porque el detonante es una insuficiencia del esfínter esofágico inferior, una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, una alteración de la expulsión del reflujo gástrico desde el esófago, no sé, a una hernia yatal esofágica, básicamente, ¿no? O sea, miren, aquí en este momento puede ser fácilmente confundido, por ejemplo, con un infarto del corazón, que es muy importante, para que no se confunda. Porque dicen, no, yo tengo problema en el corazón, a mí me dijeron, no, no, no. Pues se puede confundir con un infarto del corazón y no es. Mire, los desencadenantes de este trastorno son, por ejemplo, un aumento en la presión abdominal, o sea, no sé, por embarazo, obesidad, por uso de fajas, por eso también por ciertos medicamentos antagonistas del calcio, o sea, otros, por ejemplo, anticolinérgicos también, anticolinérgicos. También se puede producir esto por recostarse después de la ingesta de alimentos. Hay ciertos alimentos, por ejemplo, café, el té, el chocolate. También puede ser un producto del tabaco, de que fuman, o también de ciertas enfermedades como esclerodermia. Lo que tiene que hacer, por ejemplo, el médico, no sé, recetarles omeprazol, el alzazoprazol, por ejemplo, el pantoprazol, el reveprazol y el esomeprazol. Igualmente, por ejemplo, cimetidina. Hay otra como es la famotidina, la nisatidina y la ranitidina, pero por lo pronto
Consulten a su médico. Yo le estoy dando posibilidades. Cuando están, no hay médicos y todo, ahora tengo este problema, ¿qué debo hacer? Tengo aquí omeprazol. No me digas, qué bueno. No necesito, es pantoprazol. Ven de ahí. Ahí les va a decir más o menos, si tienen una computadora, pantoprazol, ¿cómo me lo debo tomar? Ya no necesitan tener un médico a la vuelta de la esquina. Si tienen una idea de lo que deben tomar. O sea, no se inventarse algo de cosas que ni conocen, además, que poner en peligro la vida del paciente, ¿de acuerdo? Miren, otro problema del estómago es el meteorismo. ¿Qué es el meteorismo? Un estómago con meteorismo. Miren, es un problema en el que el abdomen se siente lleno, apretado y distendido, generalmente debido a un exceso de gases intestinales. ¿Ustedes qué van a producir? Pues eructos, el meteorismo y la distensión abdominal por gas. ¿De acuerdo? O sea, lo que deben hacer inmediatamente es disminuir la cantidad de aire que se traguen menos aire y hacer pequeños cambios en la dieta para evitar o disminuir los alimentos que contienen más gas. Esa es parte de la sugerencia, ¿no? Por ejemplo, un estómago, por ejemplo, que tiene, es una gastroduodenitis erosiva. Cuando un estómago tiene una gastroduodenitis erosiva, es un trastorno digestivo, de acuerdo, que afecta, por ejemplo, al revestimiento interno del estómago, el cual sufre una inflamación y posterior erosión o desgaste. Básicamente, presenta, por ejemplo, una erosión múltiple en cuerpo y antro gástrico y en el duodenio. Puede ser, por ejemplo, idiopática, por fármacos y, no sé, las llamadas úlceras de estrés. ¿Qué va a pasar con esto? Pues una distensión abdominal. Se va a producir síntomas como eructos y flatulencias, indigestión, por ejemplo, acidez, cambios en las heces, pérdida de peso, pérdida de apetito, por ejemplo. Es posible que puedan surgir, por ejemplo, sangrado estomacal que queda en evidencia de los vómitos o en las heces. Cuando ustedes vomitan algo de sangre y tienen heces con sangre, pues lógico, les va a producir, por ejemplo, dolores al comer o al beber. ¿Saben qué? Inmediatamente con un médico. No inventen. Yo no les digo ahorita ya, ¿saben qué? Tomen esto, no, vayan a un médico. Primero para decirles un cambio en la dieta y lo que deben hacer, y después algún medicamento que puedan serles útil. Es como, por ejemplo, un esófago. Con un esófago, que es otro trastorno. Cuando un esófago tiene esofagitis, ¿de qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Mire, cualquier inflamación, irritación o hinchazón del estómago se termina siendo un esófago con esofagitis. ¿Por qué? Posiblemente por la presencia de una hernia hiatal por deslizamiento, inclusive por eliminación inadecuada o lenta del material refluido, una reducción de la capacidad de reparación de la mucosa esofágica por exposición prolongada bajo un jugo gástrico. También lo que produce esto, pues, por supuesto, un consumo de alcohol, definitivamente. Un consumo inclusive que es la pareja ideal, pues, con cigarros, alcohol y cigarros pueden producir esta enfermedad, este trastorno. ¿De acuerdo? Miren, el problema aquí es que si el esófago ya tiene esofagitis y delicada, pues ustedes se van a obligar a que un médico les ejecute una cirugía o inclusive una radiación en el pecho. Por ejemplo, el tratamiento para el cáncer pulmonar, en caso dado, ¿no?
Mire, se pueden tomar ciertos medicamentos sin mucha agua, especialmente alendronato, tetraciclina, doxi, doxicilina, también ivandronato, otro más, risodronato, corticosteroides también, corticosteroides y vitamina C sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Pues, digo, todos los vómitos que van a producirse, ¿no? Mire, la infección o irritación puede hacer que el esófago resulte inflamado. ¿Y qué va a pasar esto? Pues se pueden formar llagas, básicamente. Unas llagas llamadas úlceras. Esas son las úlceras. Unas llagas que se llaman úlceras. ¿Cuáles son los síntomas en este caso? Es la tos, una tos frecuente, una dificultad para deglutir, una deglución dolorosa, por ejemplo, acidez gástrica, reflujo de ácido, ronquera, dolor de garganta, manometría esofágica. Fíjate, esto es muy largo, se lo voy a tratar. Esofagogastroduodenoscopía. Bueno, eso es lo que tienen que hacer, ¿eh? Tienen que hacer es unos, pues no tienen hacer algunos, el médico tiene que hacer, no sé, algunas pruebas, para esto. Primero, lo que les digo, una acidez, una manometría esofágica. Lo que tienen que hacer es una manometría esofágica. Después, eso, el que le estoy diciendo, ¿no? Él lo sabe. Esofagogastroduodenoscopía. ¿De acuerdo? EGD. Lo va a saber muy bien el médico. Luego también una extracción de un pedazo del tejido del esófago. ¿Para qué? Para su análisis y también una especie de biopsia que tiene que hacerse por cualquier cosa, ¿no? Y también tiene que hacer un tránsito esófago-gastroduodenal, un tránsito esófago-gastroduodenal, esofagografía, vamos a decirle, pero es muy delicado. El problema del esófago es muy delicado y para saber de qué le pasa. Ojalá que no se alcance nada de esa posible, ¿no? Hay otro problema de un trastorno del esófago, se llama esófago de Barrett 1. Se refiere a un cambio normal de las células de la porción terminal del esófago. Es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, ERG. ¿A qué se refiere? Pues a una acidez estomacal frecuente y de larga duración sobre todo, ¿no? Una dificultad para tragar, una regurgitación sangrienta, por ejemplo, un dolor external, en el punto de que el estómago y el esófago se unen, ¿de acuerdo? Una pérdida de peso por razón de la dificultad de comer. Lo que tiene que hacer, bueno, esto puede ser producto de un adenocarcinoma esofágico, también, o también por pacientes fumadores. Puede ser el origen de todo este problema, ¿eh? Adenocarcinoma esofágico y pacientes fumadores, ¿de acuerdo? Otro problema del esófago es la pirosis. El esófago se llama pirosis. Son agruras o acidez, es la sensación de dolor o quemazón en el esófago, justo debajo del esternón, que es causada por una regurgitación del ácido gástrico, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que va a lastimar o se va a dañar? La hernia yatal, un reflujo gastroesofágico, ¿no? También, por ejemplo, alzar la cabeza con almohadas o sentarse alivia. Pueden alzar la cabeza con almohadas o sentarse, alivia las molestias, sobre todo frecuentemente. Por supuesto, también antiácidos, antihistamínicos, H2 o inhibidores, por ejemplo, de la bomba de protones. La leche, inhibidores de bomba de protones también. De acuerdo. Pero les sugiero sinceramente, si tienen un médico
respetuoso y honesto con ustedes, acudan a él. No se automediquen totalmente, ¿no? Ahorita no estoy diciendo medicamentos porque también hay medicamentos que se pueden dar normalmente en otro tipo de trastornos, pero en este no, ¿no? Por ejemplo, un estómago gastroparesia, por así decirlo. Cuando el estómago tiene posibilidad, tiene un trastorno que se llama gastroparesia. Es una enfermedad que reduce, por ejemplo, la capacidad del estómago para vaciar sus contenidos sin que haya algún bloqueo, una obstrucción. Miren, esto se produce así. Mire, primero surge una distensión abdominal, una hipoglucemia, digo, en personas con diabetes. También se pueden presentar náuseas, llenura abdominal prematura después de las comidas, una pérdida de peso sin intentarlo, ¿no? Inclusive vómitos también. Que esto también se produce, por ejemplo, en personas que tienen diabetes. Luego se puede hacer una gastrectomía, una cirugía, sin intentarlo. O sea, vómitos en el estómago es importante. Una esclerosis sistémica, cuando se han usado, por ejemplo, medicamentos que bloquean ciertas señales nerviosas. O sea, medicamentos anticolinérgicos. Bueno, ¿cuáles son los exámenes que tienen que realizarse para dárselos a los médicos? Son esofagogastroduodenoscopía, lo que les acabo yo de decir, una GEGD, muy sencillo, EGD, ¿de acuerdo? También deben hacerse, por ejemplo, un estudio de vaciado gástrico, usando marcado con isótopos, un tránsito esófago gastroduodenal. Mire, lo que les van a recetar finalmente para este trastorno son fármacos colinérgicos, por así decirlo, que actúan sobre los receptores nerviosos de acetilcolina, como por ejemplo eritromicina, metoclopramina, por ejemplo, ese te podría utilizarse. Un medicamento que ayuda a vaciar el estómago, es muy importante. También se puede utilizar, por ejemplo, fármacos antiserotónicos, por ejemplo, que actúan sobre los receptores de serotonina. Se reduce la capacidad del estómago. ¿Para qué? Para vaciar sus contenidos. Si está lleno, pues no van a poder determinar si están haciendo algo bien. O sea, que no exista algún bloqueo, alguna obstrucción y que, por ejemplo, se produzca un síntoma de, no sé, una distensión abdominal, hipoglucemia, sobre todo en personas con diabetes, también unas náuseas, por ejemplo, llenura abdominal prematura después de las comidas. Otra cosa es pérdida de peso sin intentarlo, inclusive vómitos también, ¿no? Miren, lo que tienen que hacer definitivamente es comer alimentos en cantidades pequeñas, número uno, y que estén blandas además, ¿no? Bien cocidas además. También puede ayudar, por ejemplo, a aliviar algunos síntomas, por ejemplo, fármacos colinérgicos que actúan sobre los receptores nerviosos de acetilcolina, como es, por ejemplo, el eritromicina, el metoclopramida. O sea, es un medicamento que ayuda, por ejemplo, a vaciar el estómago. Otros, no sé, fármacos antiserotónicos que actúan sobre los receptores de serotonina. Serotonina, es importante. Otros tratamientos pueden abarcar, por ejemplo, toxina botulínica, o sea, el Botox, inyectada en la salida del estómago. El pírolo, por ejemplo, ¿no? Un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el estómago, el intestino delgado. ¿Para qué? Pues que permite movilizar más fácilmente el alimento a través del tubo digestivo. Es la gastroenterostomía, básicamente, ¿no? Otro trastorno rápidamente, cuando tiene, por ejemplo, un estómago
o intestinos con gastropatía por AINES. Exacto. Un estómago o intestino con gastropatía por AINES. La infección de los AINES contrasta con la aparición de diversas lesiones gastrointestinales, siendo las úlceras gastroduodenales las de mayor importancia por su frecuencia y potencial de complicaciones serias, incluso con riesgo para la vida. Le estoy hablando de, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, el ibuprofeno o naproxeno, ¿de acuerdo? Esos son los AINES. Tengan mucho cuidado con eso. Y al final, por ejemplo, un estómago que tiene, ¿qué? Gastrectomía. Cuando un estómago tiene gastrectomía, es porque le han hecho una cirugía, ¿no? Es la cirugía para extirpar todo o parte del estómago. ¿Por qué? Por el sangrado, inflamación, o sea, tumores no cancerosos, que sean benignos, por supuesto, por la presencia de pólipos, por ejemplo, tuvieron que hacerles a ustedes esta cirugía. O sea, la mayoría de los pacientes presentan molestia leve a raíz de la cirugía, la cual se puede controlar fácilmente. ¿Cómo? Con analgésicos. No se preocupen tanto. ¿De acuerdo? Ya terminamos este capítulo 35. Les agradezco mucho su atención y sobre todo la importancia que tiene el conocimiento de la medicina a través de este medio. Y se lo agradezco mucho a YouTube, porque es un audiolibro, no estoy cobrando nada. Simplemente los invito para que se ilustren como enfermos normales que no saben nada de medicina ni nada, básicamente. Este es lo más sencillito para ustedes. Y por supuesto para los estudiantes de la medicina, que tienen que tener muy claramente cualquier tipo de trastorno que pueda resolverse pronto, porque estudiar medicina durante tanto tiempo que deben tratar de estudiarlo, pues lógico, se va a llevar unos 4, 10, hasta 10 años. Para ser muy buenos médicos, por supuesto, ¿no? Que las pasen muy bien, que sean muy felices y que no se enfermen, ¿de acuerdo?